El derecho a la intimidad del que estamos hablando el día de hoy también es inherente a la dignidad de la persona. Es que la gente no toma muchas veces conciencia de lo que publica en la red. Que en algún momento tú ya no quieres aparecer más en las redes. Lo peor que le puede llegar a pasar a un país es que le digan que es espía. When it comes to telephone calls, nobody is listening to your telephone calls. That's not what this program's about. So who here has an iPhone? Who here has a BlackBerry? Who here uses Gmail? Well, you're all screwed. You don't have to have done anything wrong. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call. But I think it's important to recognize that you can't have 100% security and also then have 100% privacy. Muy buenas noches, bienvenidos a El Observador y bienvenidas al Observador. Esta noche hemos decidido dedicar este programa al derecho a la intimidad. Y para eso está con nosotros, para conversar, Agustín Ramírez. Bienvenido, Agustín. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Agustín Ramírez es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, es abogado de formación con otras especialidades y decidimos dedicar, Agustín, este programa al derecho a la información por todo el tema de la reforma o de la nueva ley secundaria de telecomunicaciones y otras novedades normativas de las que vamos a hablar aquí. Y lo primero que hay que decir es ayudar a insistir en la relevancia del derecho a la intimidad, que es parte del patrimonio moral de las personas, Agustín. Sí, por supuesto. Yo creo que lo primero que hay que dejar muy claro es que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental y que es un derecho que se contrapone de alguna manera al derecho a la información del conjunto de los individuos. Y que es necesario que la ley, la legislación resguarde ambos derechos porque estamos en un escenario en el cual los equilibre, que guarden armonía, ¿no? Exacto. Porque por un lado todas las personas tenemos derecho a que ciertos datos personales que están dentro del ámbito incluso personalísimo de nuestra personalidad se atajen del conocimiento público. Exacto. Pero por el otro lado hay un conjunto de información que es muy importante que se dé a conocer a la sociedad, pero en casos específicos, en donde el derecho a la intimidad, al resguardo de los datos personales, tiene que pasar a un segundo plano cuando se trata, por ejemplo, de personajes públicos. Claro. ¿No? Es decir, parece que aquí la disyuntiva de este debate es esfera pública, esfera privada, y de pronto da la impresión de que en una cultura política como la mexicana no se tiene clara los límites entre ambas esferas, ¿no? Claro, porque mira, la sociedad es efectivamente muy demandante y a veces quiere saberlo todo. Exacto. Pero por el lado de la esfera pública también los gobernantes, los políticos, a veces quieren guardarse todo. Con otra intención. Vamos a esta nota, Agustín, este reportaje, ¿qué es el derecho a la intimidad?, de Víctor Ronquillo. Y volvemos. El derecho a la intimidad, a la privacidad, reconoce algo que es fundamental para la condición humana y sus distintas expresiones y dimensiones: nuestra dignidad. Varios artículos de la Constitución consagran de manera directa e indirecta este derecho a la intimidad.
pero también lo hace, por ejemplo, declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas, cartas de los derechos humanos a nivel internacional, hablan de que el derecho humano es inherente o va de la mano a la dignidad de la persona. La persona no puede prescindir de estos elementos que le son propios por ser humano, en el caso de los derechos, y la dignidad es la mejor manera de vivir una vida. Los riesgos de la intrusión son muchos. Lo más grave no es el hecho de lo que podemos considerar la práctica del espionaje a las cúpulas del poder político o económico, sino la posibilidad de la intervención masiva de nuestras comunicaciones en las distintas plataformas de lo digital. Evidentemente eso atenta contra los derechos humanos. El Internet en sí mismo no es un derecho humano, pero sí promueve dos derechos fundamentales. Uno de ellos es el derecho a la libre expresión, que evidentemente te permiten las redes sociales, y el otro es el derecho al acceso a la información. En la Ciudad de México se garantiza el derecho a la intimidad al reconocer un par de decisiones que tienen que ver con lo íntimo. Una de ellas es la orientación sexual, que deriva en las sociedades de convivencia, dicho de manera llana, los matrimonios del mismo sexo. En esta ciudad no se criminaliza a nadie por amar a nadie. En este sentido, tenemos una comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en la ciudad, que ha tenido la posibilidad de desarrollar este derecho nuevo a contraer matrimonio en el denominado matrimonio igualitario. Lo otro es el reconocimiento de la voluntad anticipada, la íntima decisión de la familia de alguien que se encuentra en el difícil trance de la agonía hospitalaria, enchufado artificialmente a la vida. El derecho a la intimidad del que estamos hablando el día de hoy también es inherente a la dignidad de la persona, y la muerte, así como el nacimiento digno, la muerte digna también es parte de este derecho a la intimidad, de este derecho inherente a la persona de poder vivir sus últimos momentos, sus últimas horas en mejor calidad, de manera digna. Agustín, el artículo 16 constitucional establece, nos da el derecho básicamente a la intimidad. ¿Por qué ha generado, antes de hablar específicamente de la ley de telecomunicación y radiodifusión, por qué es tan sensible el tema de la intimidad como un derecho constitucional específicamente? Y yo lo resumiría de esta manera: es básicamente el derecho a estar solo y no ser observado. ¿Por qué es tan sensible este tema para la convivencia ciudadana? Bueno, lo que sucede es que, digamos que desde la reforma del 2011, en donde hay todo un vuelco, digamos, normativo constitucional respecto del valor de los derechos fundamentales, y que se hace una gran reforma, pues se trata o se intenta que el conjunto de los derechos de la persona sean respetados en este marco de equilibrios que es necesario que contenga nuestra Constitución, y el derecho a la intimidad, el derecho a mantener el resguardo de ciertos datos, de cierta información de nuestra personalidad, pues implica justamente que tenemos que buscar la manera de que cuando nosotros deseamos que cierta información no se divulgue, se respete. Claro. ¿No? Ahora, es un cambio, dirías que la reforma constitucional, por lo menos antes de entrar a los cambios en la norma secundaria, ¿es un cambio de paradigma en la historia de México? Sí, por supuesto, porque mira, cuando se reforma en el 2011, tanto el artículo primero como otros de la Constitución, se centra el tema del respeto a los derechos fundamentales en un concepto integrador, que digamos que así lo es, que es el de la dignidad humana. El de la dignidad de la persona, y la dignidad de la persona es el sustento de todos los derechos fundamentales. Bien, bueno, pues aquí vemos el componente político de un tema tan importante. Vamos a un corte y volvemos a este tema tan importante con Agustín Ramírez.